Comenzamos de una vez con nuestra agenda académica, las características multigeneracionales y la accesibilidad del termalismo, una tendencia que nos explicará el señor Pedro Cantista, quien nos visita desde Portugal. Ahí le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias. ¿Puedo ver la primera diapositiva, por favor? Pues muy buenos días a todos. Permítanme ustedes que antes de empezar mi ponencia salude toda la organización de este congreso, la felicite por este magnífico evento y agradezca esta invitación que me fue dirigida para estar aquí con todos vosotros, venir por la primera vez a este país magnífico, muy lindo, que es Colombia. Me fue propuesto hablar de las tendencias generacionales del termalismo y yo interpreto esta propuesta de tema sobre dos perspectivas: las épocas históricas del termalismo y las distintas generaciones, edades de los termalistas. Agradecía que mantuviesen las diapositivas. Yo creía que tuviese más atención al contenido que al poniente. Así hablaré del púlpito, porque tengo muchas diapositivas para comunicar con imágenes, ya que mi castellano no es muy bueno, es mejor comunicar por imágenes que por palabras, pues vosotros podéis tener una idea de cuál es la intención, los mensajes que quiero transmitirles. Pues yo quiero decirles que hace 40 años que estoy envolvido profesionalmente al termalismo como médico hidrologista. En los últimos 5 años tengo la gran responsabilidad de ocupar la presidencia de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica. Pues los países que hacen parte de esta sociedad internacional científica pues pueden tener en su conjunto más de 20.000 estancias termales. Pueden ver la dimensión que tiene esta sociedad. Sí. Pues en los últimos 5 años estuve como presidente y por coincidencia en menos de 2 semanas esta sociedad va a cumplir 100 años de edad, un siglo. Fue fundada en 9 de diciembre de 1921 en Inglaterra, la Royal Academy Society of Medicine. Esto que pueden ver aquí es mi hospital universitario. Arriba, a la izquierda, es un hospital que fue concluido en 1799 y precisamente 200 años después se acabó la parte nueva de este hospital, que sigue teniendo la única cadena de hidrología médica en el enseño universitario pregraduado. Y tiene un acuerdo para que las prácticas puedan ser hechas en este establecimiento termal que yo también dirijo, Termas de San Jorge. Todos los estudiantes van a hacer prácticas en estas termas. Mi ciudad es, por tanto, Porto, y aquí ayer fue hablado, es la ciudad principal del norte de Portugal, aquí tenemos norte de Portugal, pues es una ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad, World Heritage, título dado por la UNESCO. Es una ciudad conocida por sus 5 puentes. La de izquierda arriba ha sido diseñada y construida por Eiffel. La
la segunda construida por las oficinas de Eiffel, no dibujada por ello. Es una ciudad conocida también por su arquitectura barroca, por un grande arquitecto italiano, Nasoni, y claro, por el vino de Porto, el famoso Port Wine. La marca también tiene su club de fútbol, FC Porto, por 2 veces campeón europeo. Y aquí se establece una grande conexión empática entre Porto y Colombia, porque Porto tiene un gran amor a Colombia por sus maravillosos jugadores de fútbol que están en mi ciudad. Radamel Falcao, Jackson Martínez, James Rodríguez, Luis Díaz, Mateus Uribe, Freddy Guarín, Quintero, Quiñones, etc. Lamentablemente, para Caldas los recuerdos no son buenos. Para nosotros sí, pero yo recuerdo con mucho fair play la tremenda suerte que Porto tiene en esta final, donde se quedaron empatados 0-0 al final de la prórroga y después con este penalti la copa veio para Porto, pero yo aquí me gustaría de dar al menos la mitad de la copa al Once Caldas, al menos. Me acuerdo de ese juego, fantástico juego, felicitaciones. Pues hay que también relembrar los vencidos, porque no fueron 2 vencidos ahí, fueron 2 vencedores. Muchas gracias. Pues ahora sí, después de esta presentación, de esta charla, para dejar que las personas puedan llegar y escuchar, a ver más audiencia, le voy a hablar de qué me fue propuesto. Yo voy a hablar de termalismo, lo que es el termalismo en Europa y, por supuesto, en Portugal. Voy a tener 2 tópicos, la época actual y los caminos para el futuro. Bueno, seguro que voy a hacer algunas referencias históricas, por supuesto. La primera cosa que os quiero decir es que el termalismo en Europa es algo de distinto del termalismo en Sudamérica. Bueno, hay partes de Sudamérica, es muy parecido, pero lo que tenemos aquí en Colombia es más un termalismo muy bonito, de naturaleza, es un termalismo más espontáneo, no tanto medicalizado como es en Europa. Así, en mi perspectiva, el termalismo es un fenómeno de salud, es un fenómeno espontáneo. Hay una emergencia de agua mineral natural, que es una agua profunda, y aquí vemos un ejemplo, caliente en general, pero no obligatoriamente caliente. Y después las personas van a notar empíricamente que pueden coger beneficios de salud se bañando o bebiendo estas aguas o inhalando los vapores. Entonces hay un desarrollo de un grupo de actividades para que las personas puedan estar en esos locales. Pues hay actividades clínicas hoy, clínicas económicas como la hotelería, la restauración, la animación cultural, hay convivio social, eso pasa a ser también un fenómeno turístico. Las personas se deslocan con una finalidad de salud y podemos considerar esto como un fenómeno de turismo de salud. Pero, en mi opinión, el termalismo es un fenómeno de salud, punto. Se distingue actualmente en las tendencias del turismo lo que llamamos el termalismo clásico, que es el uso terapéutico de distintos tipos de aguas minerales naturales con indicaciones según el tipo químico de agua y temperatura y según el tipo de patología que está en causa. En general, hablamos de enfermedades crónicas, no situaciones agudas. Hablamos de patología reumática, respiratoria, metabólica, digestiva, adelante. Y hay un otro tipo de termalismo que llamamos de bienestar y que está asociado al ocio, pero también a la promoción y prevención de salud. ¿Por qué? Porque las personas que frecuentan un termalismo espontáneo, por ocio, van en general a tener lo que llamamos un comportamiento de salud, a tener cuidado con su nutrición, a practicar el ejercicio, a relajarse física y psicológicamente, a tener una correcta interacción social. Y esas son las bases para que podamos generar en nosotros salud.
lo que yo llamo salutogénesis. Y si estamos con más salud, pues nos vamos a defender mucho mejor de todas las enfermedades. Cuando combatemos una enfermedad, lo podemos hacer según dos perspectivas, conociendo los mecanismos de la enfermedad, a que llamamos patogénesis, entonces evitando esos mecanismos, o no los conociendo, como es el caso de COVID, haciendo poner arriba todos los mecanismos de salud. Pienso que es algo que todos pueden comprender. Pues el factor que va a diferenciar todo lo que llamamos estancias o resorts de medicina, de médicos o de salud, es el agua. Un spa no es un balneario termal, una talasoterapia tampoco. Y así podemos definir la agua mineral natural, el elemento diferenciador, como aguas de circulación profunda subterráneas, cuya constitución físico-química permite atribuirles propiedades terapéuticas, incluidas las aguas naturalmente gaseosas, aunque el contenido de gas se refuerce, gas con la propia fuente. Es la única cosa que podemos quitar o poner en una agua mineral, es el gas. Pues estas aguas minerales naturales es la designación que en Europa tiene una directiva y que está reglamentada. Les llamábamos también, antiguamente llamábamos aguas termales, porque en general eran calientes. Esa designación sigue en la denominación común, corriente, pero del punto de vista médico, científico y reglamentario europeo se llama agua mineral natural. Podemos tener aguas frías. Lo que hace la diferencia es sus propiedades terapéuticas o al menos beneficios de salud. Pues estas aguas, ¿por qué actúan terapéuticamente? Por factores que son inherentes al agua, factores físicos como la temperatura, como factores hidrostáticos, la presión hidrostática, la impulsión, fluctuación, el principio de Arquímedes, por factores químicos como el pH y los sales minerales que están disolvidos en el agua mineral, factores biológicos, sí, atrasos de ARN, atrasos de restos biológicos en las aguas termales. Hoy se estudia el genoma de las aguas minerales naturales y, por supuesto, el factor psicológico, que es muy importante. Todos nosotros sabemos que bañarnos en agua nos relaja, pero eso puede cambiar si yo estoy utilizando una técnica hidrotrápica distinta. No es lo mismo yo estar muy calmo, relajado en una inmersión o estar estimulado por un chorro o por una ducha fuerte. Entonces, el factor terapéutico puede estar también ligado a las técnicas hidrotrápicas, como sean todas las que pueden ver en la columna a la derecha, incluyendo el uso del agua líquida, pero también como vapor o en aerosol o mismo las lamas, los barrios, que hacen parte de la peloterapia, que tiene también su congreso junto a esto. Pues puedo decirles que hay una gran diversidad de que los llamamos la balneología, la hidrología, el termalismo, entre todos los países, las civilizaciones. La balneología está presente desde hace muchos siglos en todas las civilizaciones, incluso los nativos de América, de Sudamérica, del Oriente, de Europa, todas las civilizaciones procuraban el agua. Mismo los animales procuran agua. Si ustedes van a Yellowstone, pueden ver los bisontes, los búfalos, cuando se queden viejos, aproximarse de los geysers y bañarse en los geysers calientes para mejorar el dolor de sus articulaciones. Este es un fenómeno que todos conocen. Entonces, hay muchos enfoques según el país. Tradición, aspectos culturales. Pues en los días de hoy hay una gran diferencia. La aceptación y el reconocimiento médico. Hace unos años yo hice un trabajo procurando saber en Europa y en otros países fuera de Europa cuál era la situación. Pues en Europa más del 70% de los países tienen
el termalismo incluido y reconocido por los servicios de salud, y solo detecté 8 países en Europa que no lo tenían reconocido médicamente. Inglaterra, y es curioso que la Sociedad de Hidrología Médica ha sido fundada en Inglaterra y permanece teniendo una instancia muy conocida que es Bath, pues los escandinavios, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Y eso es curioso porque los nórdicos tienen también una práctica que es de balneología, que es el sauna, es curioso. Y después también los belgas y los holandeses, los Países Bajos. Eso también es curioso porque una de las principales estancias termales de Europa, histórica, muy recientemente reconocida por UNESCO como Patrimonio Heritage Mundial, es Spa-Francorchamps, en Bélgica. Entonces, fíjate que Bath y Spa-Francorchamps son 2 instancias reconocidas como Patrimonio Mundial en países donde el reconocimiento médico no está más presente. Pues tenemos así programas educativos, reglas de certificación, instalaciones, equipos, profesionales ligados a la hidroterapia, el termalismo, modelos operativos y aspectos legales muy distintos. Pues es necesario hacer médicamente, científicamente, algunos consensos. De otra manera, no es posible entendernos, no es posible tener reglas de orientación clínica, no es posible hacer investigación. Y esto, para los interesados, es la publicación que determina el léxico, la nomenclatura correcta, aceptada por la Sociedad Internacional de Hidrología Médica. Es un paper que escribí junto con Thomas Bender y con Karagule, los 2 presidentes de la sociedad que me antecedieron, y con Christoph Urtenbrunner, también un profesor alemán que ha sido también del board de la sociedad. También para intentar estandarizar la certificación y la cualificación de los médicos en hidrología, en 2014 ya fundamos el Board Europeo que va a reglamentar los currícula y toda la preparación de certificación. Y aquí tienen ustedes a la izquierda, a vuestra izquierda, profesor Christian-François Roch de Francia, profesor Marco Vitale de Italia, y después, después de mí, el profesor Karagule de Turquía, nuestro conocido amigo Paco Maraver de la Universidad Complutense de Madrid y Jacek Szonowski de Polonia. Pero ya más de 20 países están adheridos a esta convención. Lo hicimos en un momento histórico en este magnífico Hotel Palacio que se sitúa precisamente cerca de las termas del Uso, termas también muy conocidas en Portugal, con la marca más bebida embotellada de agua natural, mineral natural. Pues estos son los logos de las sociedades. La Sociedad Internacional de Hidrología Médica, al centro. A la derecha, la Unión Europea de los Médicos Especialistas, que es el organismo que preside en Europea a las reglas médicas, y a la izquierda, el Board. El Board está también trabajando para hacer una escuela internacional de hidrología médica y fue ya aprobada por la Sociedad Internacional y por la Unión Europea de los Médicos Especialistas. Entonces tenemos ahora a empezar en el próximo año. No pude empezar antes debido a la pandemia COVID-19. Hicimos un balneario específico con funciones pedagógicas para intentar esta escuela internacional. Fue muy interesante porque era una antigua estación de ferrocarriles que fue desactivada, desafortunadamente. Y luego fue posible hacer este edificio, que es como un tren, donde están todos, digamos, los equipos para hacer el ensino práctico de eso. Esto está situado en una estancia muy bonita, Vidago, muy histórica. Entonces tenemos también una escuela internacional que está ahora en Portugal. Pues les voy a hablar un poco de la experiencia portuguesa. Para los que quieren estar más interesados pueden consultar esta publicación en los anales de hidrología médica de la Complutense. Está ahí la referencia bibliográfica. Pues si hablo de termalismo en Portugal, le digo que es también hablar del termalismo como en los países del sur.
España, Francia, Italia, Portugal tienen formas de organización termal muy parecidas. Entonces puede ser un buen ejemplo. Aquí está Portugal, localizado en el extremo occidental de Europa, el punto más occidental de Europa, el punto más próximo de Europa de Sudamérica, con nuestros hermanos españoles como únicos vecinos. No tenemos frontera con más nadie, solo la mar y España. Y aquí, a Jalo, tenemos amarillo. En amarillo tenemos la Unión Europea, pero aquí tenía aún el Reino Unido como haciendo parte. Esto mapa antes del Brexit. Pues Portugal está ahí. Pues Portugal es un país pequeño, pero se tornó grande por la diáspora. Con muchos inmigrantes viajamos mucho. Iremos a Brasil, a Sudamérica, a Terra Nueva, a Japón, a Asia, a India, como vosotros sabéis. Tenemos aproximadamente solo 10,5 millones de habitantes, pero tenemos muchos más portugueses espallados por el mundo. Ayer, Luis Pedro Martins decía que la segunda ciudad en población en Portugal no era Porto, pero París. París es la segunda ciudad en población. Pues es un país que está muy ligado al mar, tiene una cuesta muy grande. Y aquí pueden ver una foto satélite con esta tonalidad de verde en el centro y en el norte de Portugal. Al sur es más la planicie, es más como las planicies de Extremadura española, de Castilla, pero hay una pequeña mancha verde también en el sur, Algarve. Aquí es cerca de Gibraltar, sería aquí. Pues esto es considerado Mediterráneo, y aquí Atlántico. Pues pueden mirar ustedes esta mancha verde. De aquí, que es España, Verín, y aquí Llaves, tenemos una falla geológica que va aquí hasta Penacova. Esta falla determina que la gran mayoría de las estaciones termales está precisamente en el centro y el norte. Pueden ver aquí un otro mapa con las principales termas, balnearios, y aquí las emergencias completas. En azul las que están funcionando, a rojo las que no están en funcionamiento. Entonces yo diría que Portugal tiene 410 puntos de emergencia de aguas minerales identificados y legalizados, 63 termas y estancias concesionadas, 16 están encerradas, 37 en funcionamiento. Tenemos más de 100.000 termalistas año. No tuvimos pagamiento estatal para los tratamientos desde 2011, pero en 2018, después de una petición pública que yo tuve el honor de encabezar, nuestro Parlamento puso otra vez con el gobierno obligado a pagar los tratamientos. Paga poco, pero es un incentivo. Eso es muy importante porque es, además del pagamento, el reconocimiento del valor del termalismo para la salud. Tengo alguna dificultad en cambiar los slides. Esto no está pasando. No sé si es una cuestión de batería. ¿Puede usted ayudarme, por favor? Ya está. Ups. Sí, gracias. Entonces, algunas referencias históricas muy breves necesariamente. Pues mismo antes, en la protohistoria, tenemos vestigios en Vizela, que como ustedes saben, la ciudad que está hermanizada con Caldas ahora, con Vila María, con Caldas y Manizales. Pues más, la mayor influencia es del periodo romano. Las termas en Europa están fuertemente influenciadas por la civilización del Imperio de Roma, romano. Como ustedes sabéis, los romanos se expandían y edificaban sus ciudades en locales que tenían agua termal. Eso era muy útil, tener agua caliente para sus actividades. Y por eso sus reglas higiénicas y sanitarias eran muy avanzadas y tenían mucho menos epidemias que en la Edad Media.
Entonces, en Portugal hay muchas termas del período romano, acueductos y balnearios. Tenemos ciudades termales como Chaves, que está cerca de la frontera norte, que los romanos llamaban Aqua Flaviae. Yo soy director de balneario de Chaves y puedo deciros que el acuífero de Chaves es algo de verdaderamente fantástico. Es un acuífero fantástico de aguas bicarbonatadas gaseosas naturales. Muchas ciudades termales en Portugal, como en la Edad Media, una referencia. Nuestro primer rey, Afonso Enríquez, pues nuestro país se estableció como país en 1143 y en 1175 nuestro primer rey, hay registro que fue tratado en las Caldas de Lafões, Termas de Lafões, que hoy se llama São Pedro do Sul. Una otra referencia muy importante, estoy teniendo dificultades en eso, es el primer hospital termal, el anterior, por favor. El primer hospital termal del mundo fue edificado en Portugal en 1485, terminado en 1488, por nuestra reina Dona Leonor, mujer de don Juan II, que era la fundadora de las instituciones llamadas misericordias que vosotros conocéis bien. Este hospital fue renovado en el siglo XVIII por los mismos arquitectos que reconstruyeron Lisboa después de Esto es la piscina de la reina que data del final del siglo XV y que aún está ahí. Pueden visitarla, se conserva esta piscina, muy interesante. Estoy teniendo problemas y esto está retardando mucho la presentación. Bueno, yo no voy a cumplir el tiempo porque esto no me va a dejar. El Marqués de Pombal, que tuvo un papel muy importante en toda la reconstrucción termal portuguesa. Sí, pues no consigo. Creo que no voy a conseguir acabar. En los pabellones de esta magnífica estancia, el tratado, uno de los primeros tratados que hubo en Portugal y en Europa, Aquilejo Medicinal, con todas las aguas portuguesas minerales. Por tanto, puede ver que la ciencia estaba ya presente en el siglo XVIII. Después, el boom, siglo XIX y XX, con magníficos hoteles termales como es esto de Vidago, con arquitectura francesa, 365 ventanas, una ventana por cada día del año. Esta piscina construida por Eiffel, por Gustav Eiffel en Termas de Luso, o las fachadas neoclásicas del dibujo del principio del siglo XX. Entonces, todo esto sufrió en los años 80, después de la Revolución, un declino y desafortunadamente tenemos edificios magníficos en este estado que fue después posible renovar a partir de los años 90 con otra mentalidad, con nuevos equipamientos, con mejor formación en hidrología médica, con mejores hoteles. Hubo un movimiento de reconstrucción haciendo la renovación de los antiguos balnearios y la construcción de nuevos balnearios como estos. En algunos yo participé como consultor y aquí tenemos balnearios en el interior. O hoteles balnearios como este magnífico ejemplo del hotel que se llama H2 Hotel, que es un ejemplo de que puede ser el moderno termalismo terapéutico. Equipajes muy interesantes con piscinas dinámicas, nuevas técnicas para algunas patologías como la hidropresoterapia para las patologías vasculares, douche massage tipo Vichy, pues caderas de vapor como el Bertolex y también para tratamientos de vías respiratorias. Lo que es muy importante porque, por ejemplo, cuando se habla que las termas son para mayores, nosotros en San Jorge tenemos 10% de nuestros clientes son niños que hacen tratamiento para la rinitis, sinusitis y para las armas alérgicas, como ven aquí, esta pequeña. Entonces, las vías respiratorias tienen en hecho
muy importancia en el termalismo. Nosotros tenemos una ley termal de 2004 que va a definir el léxico y su encuadramiento legal de la denominación. Eso es muy importante. El enseño de ideología médica se hace en las principales universidades, Porto, Coimbra, Lisboa, y tenemos 7 facultades de medicina. En todas hay algo de ideología médica, pero carreras solo nosotros. Tenemos una sociedad científica que en el próximo año completa 70 años y hacemos alguna investigación. Y ahora voy a terminar las últimas diapositivas con el que pienso que va a ser el termalismo del futuro. Pues vivimos un tiempo de transición que se caracteriza por la transición digital, la globalización y la incontornable pandemia. La comunicación está condicionada por las nuevas tecnologías, especialmente la informática. Las redes sociales también son importantes, especialmente para las nuevas generaciones. Si tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en las redes sociales. Pues un ejemplo es que muy recientemente Facebook pasó a llamarse Meta. Todo cambia muy rápido. Aparecen plataformas llegaron para quedarse. Las reuniones científicas, estamos transmitiendo por streaming, eso no vaya a desaparecer. Es bueno que podamos estar aquí presencialmente, pero no hay dudas que las cosas van a cambiar también. Los negocios, mismo la salud con la telemedicina, va a cambiar. La globalización se acercó a nosotros y al mismo tiempo amplía también nuestros horizontes, pues tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Hay que aprovechar las cosas buenas. Seguro que las nuevas herramientas tecnológicas nos ayudarían concretamente en la gestión de la salud y en la atención médica. Fundamentalmente, debemos mantener nuestra esencia como servicio de salud. Eso es lo que pienso para el futuro. Necesitamos una atención de calidad. La calidad es la llave, en mi opinión. Instalaciones, equipos, recursos humanos, buenos programas. Jorge Ramírez, a quien aprovecho la oportunidad también para agradecer esta invitación, ayer fue muy claro. No tenemos termalistas, tenemos clientes, tenemos que mirar la calidad. Pero si estamos hablando de salud, estamos hablando de un asunto muy serio y necesitamos educación para tener buenos profesionales e investigación. Tenemos que basear nuestros cuidados en evidencia científica, no en empirismo como hasta aquí. Necesitamos adaptarnos a la situación actual, es decir, adoptar orientaciones de buenas prácticas. Necesitamos una buena comunicación, en mi opinión, a 3 niveles. Comunicación por el público, profesionales y por los tomadores de decisiones. Si yo no soy capaz de influenciar el tomador de decisión, pues no es muy fácil cambiar las cosas. Yo puedo haber muchos buenos argumentos, pero al final lo que cuenta es la asignatura del político, punto. Traigo aquí un ejemplo de cómo podemos, en términos prácticos, cambiar. Estamos empezando en Portugal, en las termas que estoy dirigiendo, con este tipo de tecnología. Los jóvenes llegan y tienen por hábito no hablar, hablan con su smartphone. Entonces se dirigen no a la recepción por hablar con el señor o la chica que está en la recepción, pero se dirigen a uno de estos puntos de reconocimiento facial con su smartphone. Puede llegar al vestiario y abrir la caja por poner sus vestimentas automáticamente por reconocimiento facial. Y puede tener un punto de recoja de datos clínicos con un dispositivo inteligente y autonómico que nos va a dar después parámetros como tasa de frecuencia cardíaca, peso, composición corporal, oximetría, electrocardiograma, presión arterial. Y todo esto va a parar a un dashboard el médico, y eso va a economizar tiempo y va a dar online muchos datos. Por ejemplo, la localización del cliente en el balneario. A cada minuto yo sé cuántas personas están, por ejemplo, en la piscina. Eso me permite controlar en un contexto pandémico normas de seguridad. Me permite saber por un súbito alteración de señal si mi cliente se cayó al chão, se sufrió una caída. Por ejemplo, para los mayores eso es muy importante, me da inmediatamente una alarma.
Pues en el contexto específico de la COVID-19 es un problema que también merece nuestra respuesta. En mi opinión, COVID-19 es también una enfermedad de la civilización, una vez que los factores de riesgo relacionados con los casos más graves son comunes con otras llamadas doenças o enfermedades de civilización, la diabetes, obesidad, síndrome metabólico, cardiovasculares, hipertensión, autoinmunes. Y una posible estrategia es contar con un refuerzo de programas preventivos para estas situaciones. O sea, si yo previno situaciones de enfermedades crónicas, yo estoy teniendo personas más saudables y mismo que puedan contraer COVID, tendrán un COVID mucho menos gravoso, con mucho menos posibilidad de internamiento o de ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Me entienden ustedes? Hay que tratar la salud porque si hoy soy saludable, contraer COVID tiene mucho más condiciones para escapar con mucho menos daño. Sí. Para finalizar, hablo del proyecto Aquanet, que es una herramienta, una red colaborativa establecida a nivel europeo para que todos los players que están envolvidos en el termalismo pueden conectarse. Aquanet va a poner en conexión centros de innovación y de investigación, asociaciones termales, centros, agencias de consulting de transformación digital, geotermia, compañías de energía, hidrología médica y todas las compañías de agua mineral natural. Esos son los players que están en Aquanet. Aquanet no es más una sociedad científica, es una red de cooperación. Y ven aquí las caras que vosotros conocéis y que están todos conectados. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.